y Hasta luego. vamos a dar continuidad a nuestro programa. Ya se encuentra también con nosotros el doctor Gerardo Campos Malagón, quien también se suma a esta causa. Es, pues, por quien no es conocido el buen doctor Gerard. Mi estimado doctor Gerardo, ¿cómo estás, hermanito? Buena tarde y Bien, gracias por hermanito llamarte. David. No, al contrario, Perlita, un gusto haberte escuchado, ¿eh? Gracias, doctor. Saludos y un abrazo. Saludos, corazón, igualmente. Pues aquí estamos, como dijiste, David, con la barra, posicionándonos para ayudar a niños con cáncer y todos aquellos que lo necesiten. Esa es nuestra obligación como profesionistas, ayudarlos y sobre todo ayudar a gente que lo necesite. Perfecto. Pues hermanito, te dejamos tema revisión de medidas cautelares, precedentes obligatorios. Adelante, te escuchamos, hermano. Gracias, David. Fíjate que este tema de los precedentes obligatorios y la revisión de las medidas cautelares ha causado grandes problemas en el sistema jurídico mexicano y voy a referirme a aquel amparo directo en revisión que había sido interpuesto por nuestro amigo Realpe, defensor público federal, hacia la cesación de la prisión preventiva oficiosa cuando han transcurrido más de 2 años. La problemática que se va a presentar en su momento cuando solicita la revisión de la medida cautelar es el mecanismo procesal a través del cual se podría realizar la revisión correspondiente. Y me explico. La prisión preventiva oficiosa se da en aquellos supuestos, por lo menos así se decía antes de este caso de Terpile García Rodríguez, se da en aquellos supuestos en donde el tipo penal se encuentra contemplado en lo preceptuado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 19 en su párrafo segundo y 167. Es decir, sin debate alguno, bastaba con que se vinculara a proceso o por el hecho que se formulara la imputación fuera de aquellos contemplados en la Constitución por los cuales se imponía oficiosamente la prisión preventiva. Sé que después ya vinieron serios debates de colegiados y tenía que haber debate en relación a su imposición o tendría que ser de manera automática, pero hagámoslo como originalmente se argumentaba para tal efecto. Es decir, mi queridísimo Benito, mi queridísimo Juan Ortega, Lisbeth, bastaba con que el tipo penal fuera de los que se encuentran contemplados ahí en la Constitución para que se impusiera la prisión preventiva. Y la problemática viene a los 2 años. ¿Y por qué, mi queridísimo Juan José? Porque a los 2 años promueve el defensor que te he mencionado esta solicitud de revisión de medidas cautelares. El juez de distrito termina declarando que es improcedente la solicitud por una razón. Porque al interpretar el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 161, en concordancia con el 161 de dicho ordenamiento, se percata que el primero, que es la revisión de medidas cautelares, dice, cuando hayan variado objetivamente las condiciones que sirvieron para la imposición de la medida cautelar, las partes podrán solicitar una audiencia con el fin de abrir debate. Corto el conjunto de ideas del artículo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque cuando hay variado objetivamente las condiciones, para la prisión preventiva oficiosa no había condiciones, solamente había una sola condición. ¿Cuál era? Que se encontraba preceptuado en la Constitución. Y entonces, ¿a qué refería las condiciones? A medidas cautelares diversas a la prisión preventiva oficiosa. Pues como ustedes saben, cuando menos las medidas cautelares a solicitud de parte deben de tener cuando menos, en algunos casos dicen algunos, 10 elementos para su imposición, en otros se pueden señalar hasta 14 o incluso un poco más si pues, hacemos una división de algunos de estos. Por tanto, lo que le plantea el juez de distrito es, ¿cómo puedo hacer una revisión de una medida cautelar cuando no han variado las condiciones objetivas? Destaco, las condiciones objetivas. Amén de que el artículo 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de invocar datos u ofrecer medios de prueba para imponer, revisar, modificar o hacer cesar la prisión preventiva. Justificada, bueno, la prisión preventiva, en pocas palabras. Y tampoco se requiere para la imposición de la prisión preventiva oficiosa ni invocar datos ni ofrecer medios de prueba. Entonces el juez de distrito desecha la petición. Se solicita la revisión de esta determinación y el colegiado de circuito, cuando lo establece, se señala que existe una determinación relevante que debe ser del conocimiento para la Corte. La Corte, al atraer este asunto y ver el amparo directo en revisión del que estamos precisando, la primera problemática que tiene es ¿y cómo lo vamos a resolver? Y esto da como paso que se utilicen dos métodos, uno de carácter escandinavo y otro de carácter norteamericano, que es la teoría de los precedentes, lo que da como idea al concepto de realismo jurídico. Corriente de pensamiento diversa al positivismo jurídico, pero que no es materia de lo que vamos a tratar en este momento, pues tenemos, aparte de poco tiempo, tiene que ser un poco más práctico. En este concepto, Juan José, en este concepto, Lisbeth Itzamaya, o Itzama, perdón, Itzama, la Corte comienza a hablar del precedente y sobre todo el precedente obligatorio, circunstancia que tampoco resulta ser
muy desconocida para el ordenamiento jurídico mexicano, pues cada resolución que una autoridad judicial emite crea un criterio que seguramente en otras que sean en condiciones similares se aplicará para tal efecto y entonces hablará de precedentes. Sin embargo, la Corte, siguiendo estas corrientes, como te dije, norteamericana y escandinava, entonces dicen, es que puede haber precedentes y estos precedentes dan una modificación sustancial al concepto de la creación de la jurisprudencia, pues permite de una forma más ágil y dinámica crear jurisprudencia, lo que dio como consecuencia la 11ª época. En esta 11ª época desaparece la jurisprudencia por reiteración de tesis. Y desaparece la jurisprudencia por reiteración de tesis, pues como bien sabes, mi queridísima Mica, la reiteración de tesis se da en aquellos supuestos en donde un asunto con características similares o casi iguales tiene que ser resuelto por la autoridad, habiendo ya resuelto otro con características similares. Por tanto, cuando existen 5 resoluciones en un mismo sentido, sin una en contrario, se da como consecuencia una jurisprudencia por reiteración de tesis, lo que implicaba en concepto de la Corte y el estudio que se realizara para tal efecto, que pueden ustedes verificarlo en un librito también emitido por la Corte que se llama Precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que publica, si no me recuerdo, Geraldo Blanch. Se puede dar como consecuencia que entonces se plantea la Corte, bueno, y en aquellos casos en donde el hecho que se va a analizar no sea idéntico o igual, pero que tenga condiciones similares desde el punto de vista jurídica, ¿podrá aplicarse el, el precepto de jurisprudencia por reiteración de tesis? La respuesta fue no. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 11ª época de la jurisprudencia, modifica este sistema de la reiteración del tesis y habla de precedente obligatorio. Es decir, un precedente obligatorio va a ser analizado todos aquellos asuntos cuyos hechos sean en condiciones similares a el que se está analizando, pero que tengan una identidad jurídica. De ahí que cuando la Corte comienza a hablar de esto, uno de los ejemplos más vivos de la aplicación de la teoría de los precedentes es las medidas cautelares. De ahí que cuando se hace la revisión de la prisión preventiva oficiosa, la Corte analiza, mi queridísimo Juan José, para aplicar los preceptos del Código Nacional, no si se varían o no las condiciones objetivas y si se invocan datos o medios de prueba como elemento esencial, sino cuál es la naturaleza jurídica de la prisión preventiva oficiosa y establecen la restricción explícita de derechos humanos, específicamente la libertad ambulatoria del ahora imputado o acusado. Al analizar estas circunstancias se percatan que durante el test de proporcionalidad en el primer elemento, que es la mínima intervención, la restricción explícita de derechos humanos es el primer elemento para tal efecto y, por tanto, precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ni el constituyente ni el Poder Legislativo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el segundo en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el primero, estableciera una diferenciación o categorización diversa para el análisis de la prisión preventiva, sea oficiosa o justificada de las demás medidas cautelares, pues todas conllevan de naturaleza jurídica la restricción explícita de los derechos humanos. Por ello, en el precedente obligatorio, jurisprudencia que analiza la Corte, determina que la prisión preventiva oficiosa tiene que ser revisada en términos de lo dispuesto por los artículos 161, 155 y 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, que no existe diferenciación jurídica alguna válida para poder determinar, con su momento lo hiciera el juez de distrito, que no es aplicable el Código Nacional de Procedimientos Penales para hacer la revisión de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, pues esta restringe el derecho humano a la libertad ambulatoria, dando la similitud en restricción explícita del derecho humano a la prisión preventiva justificada y al resto de las medidas cautelares. De allí que la Corte determine que la prisión preventiva oficiosa, amén de establecer la temporalidad de los 2 años, la forma de diligencia que se conduce a la autoridad, el comportamiento de la persona que lo solicite, la complejidad del asunto, conlleva la necesidad de su revisión en términos de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, igualando la naturaleza jurídica de las medidas cautelares a petición de parte con la prisión preventiva oficiosa. Y por ello, al igualar esta circunstancia, también determina que es utilizable el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en caso de que sea revisable y el artículo 171 para el ofertamiento de medios de prueba o invocar los datos de prueba que deberán de ser admitidos
conforme a las reglas y desahogados establecidas por el código, es decir, con las reglas del debate en juicio. Así las cosas en este precedente obligatorio de 2022, se determina específicamente que debe de utilizarse el procedimiento del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, yo lo diferenciaré de esta manera para que ustedes puedan hacer el análisis correspondiente, es decir, entre la acción y la pretensión. Pues como ustedes podrán advertir claramente en cuanto a la acción, dice, cuando hayan variado objetivamente las condiciones que se dieron para la imposición de las medidas cautelares, cualquiera de las partes podrá solicitar la revisión, modificación, cese, etcétera. ¿Ante quién se presenta la solicitud de que han modificado estas medidas, estas condiciones objetivas que se dieron para imponer las medidas cautelares? No es ante el juez de control que llevará la audiencia, será ante el juez administrador del centro federal correspondiente o, en el caso de la Ciudad de México, ante el juez de trámite, el cual ahora revisará el artículo 162 del Código Nacional, que dice específicamente, cuando no haya sido desechada de plano la solicitud, el juez de control citará una audiencia a todos los intervinientes que se verificará dentro de las 48 horas. ¿Cuándo es desechada de plano? Y dirá mi amigo David Aboites, cuando no se cumplen los requisitos de procedencia de oportunidad, es decir, los requisitos de la acción. Pero si se cumplieron los requisitos de la acción, el juez de trámite, Juan José, que tuvo por satisfecho estos requisitos, va a señalar una fecha y horario de audiencia dentro de las 48 horas con la finalidad de abrir debate, y destaco la palabra que utiliza el artículo 161, con la finalidad de abrir debate. Aunque ustedes no me crean, me gustaría que lo buscaran en su computadora conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales y se van a poder dar cuenta de algo. El Código Nacional, salvo el caso del artículo 313 de dicho ordenamiento que hubiera declarado inconstitucional en la parte normativa que nos estamos refiriendo, cuando habla de debate, hace referencia al desahogo de medios de prueba. No es cuando vaya a haber o datos o invocar datos, es cuando se desahogan medios de prueba. De ahí que el artículo 171 hable de tal circunstancia y el 161 igual. Por ello, fíjate, Juan José, cuando se solicita una audiencia de revisión de medidas cautelares, entonces el debate va a derivar, si es que se apertura esta audiencia, como te dije, porque se cumplieron los requisitos de procedencia de oportunidad, el debate ante el juez de control sobre la subsistencia respecto de las condiciones que sirvieron para imponerla y la necesidad de mantenerla. De ahí que esta subsistencia y necesidad nos conlleva de nueva cuenta al test de restricción explícitas de derechos humanos, pues quien solicita que se siga limitando el derecho humano en alguna de sus vertientes es el ala de la acusación, que puede ser el Ministerio Público exclusivamente para prisión preventiva oficiosa u otras medidas cautelares, o la asesoría jurídica para otras medidas cautelares diversas a la prisión preventiva oficiosa justificada, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, la misma, la misma jurisprudencia de precedente obligatorio no señala que específicamente para que subsista la prisión preventiva, sea oficiosa, sea justificada al ser un precedente obligatorio, quien debe de justificar que subsisten las condiciones y su necesidad de mantenerlas no es la defensa, como ordinariamente ocurre en las audiencias correspondientes, sino es el agente del Ministerio Público y en su caso la asesoría jurídica, dependiendo del tipo de medida cautelar. El caso de que el Ministerio Público no acredite, quiero destacar la palabra, no acredite la subsistencia y la necesidad de las condiciones que sirvieron para imponerla, obliga a la autoridad judicial ipso facto a modificar la medida cautelar utilizando cualquiera de las establecidas por el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, que en todo caso podrá solicitarse por parte de la defensa, justificando los elementos del test de proporcionalidad, medidas cautelares diversas a la prisión preventiva. Incluso, Pleno Regional de Magistrados Centro Norte determina, y destaco, Pleno Regional de Magistrados Centro Norte, en otra jurisprudencia, pero esta es por contradicción de tesis, no por precedente obligatorio, que si se encontraba en prisión preventiva oficiosa, no puede imponerse en la revisión de la medida cautelar una prisión preventiva justificada, sino tiene que ser una medida diversa. Y esto obedece a una razón sencilla, que es lo que me estoy refiriendo del precedente obligatorio. Y diría mi amigo David, sencillo, Gerardo, esto se refiere de esta manera en virtud a que la prisión preventiva oficiosa y la justificada, ambas limitan la libertad ambulatoria. Por eso el Pleno Regional de Magistrados, siguiendo esta naturaleza jurídica del precedente obligatorio, que incluso lo cita en esta contradicción de tesis, permite determinar que la naturaleza jurídica es lo que establece un precedente obligatorio. Por ello, podrán ustedes advertir que basada en dicha circunstancia,
Cuando se solicita una medida cautelar y su revisión, tomando en cuenta el precedente obligatorio y el contenido del artículo 161, quien tiene que justificar la subsistencia, y destaco, la palabra subsistencia significa que en el momento actual, la medida cautelar en el que se solicita la medida debe de permanecer y continúa su necesidad de manutención, debe de ser el Ministerio Público o en su caso el asesor jurídico. Y para ello, como no se refiere a invocar datos de prueba, pues los datos de prueba en términos del 261, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, hacen referencia al hecho delictivo y la prudencia o comisión o participación que ya hubiere pasado para lo que estamos hablando, entonces tendrá que justificarse esta subsistencia y necesidad por parte del Ministerio Público ofertando medios de prueba que deberán de admitirse y desahogarse previo su admisión a la contradicción. En caso de que no realice esto el Ministerio Público, la consecuencia necesaria es que se hagan cesar las medidas cautelares. Y me gustaría solamente, aunque no quiero que me crean, me gusta pensar, como siempre lo he dicho, que como Walt Disney vendo ilusiones, que analicen algo. ¿Por qué no corresponde en una audiencia de revisión de medidas cautelares a la defensa aportar los medios de convicción para establecer que no es subsistente las condiciones que sirvieron para imponerle y que tampoco es necesaria? Y diría mi amigo Juan José Ortega inmediatamente, porque los hechos negativos no son susceptibles de prueba, doctor. Yo como defensor, si solicito una revisión de medida cautelar, ¿cómo podría aportar un medio de convicción para decir que la medida cautelar no subsiste ni tampoco es necesaria? No podrías acreditarlo porque una parte de la teoría general de la prueba es que los hechos negativos no son susceptibles de prueba. Por ello, podrán entender en este precedente obligatorio de 2022 y lo que dijeron en abril de 2024 el Pleno Regional de Magistrados Centro Norte, quien corresponde acreditar esta circunstancia es a la gente del Ministerio Público, no a la defensa. Por ello, como podrán ver, analizar la teoría del precedente obligatorio implica necesariamente analizar la 11ª época de la jurisprudencia y con ello el libro que les manifestara para tal efecto, porque no todo precedente resulta ser obligatorio. Tiene que tener una cantidad mínima de votos para tal circunstancia y solamente me gustaría para los que son defensores que analizaran este precedente obligatorio, que vean el articulado que se está señalando, que vean la forma en la cual precisa la Corte y el Pleno Regional de Magistrados Centro Norte que debe de realizarse la revisión de la medida cautelar y la naturaleza jurídica de aquello. Y muy en especial, que cuando mi amigo Aboites me invita a esta circunstancia de dar el apoyo, tomamos un tema que a mí me parece de mucha actualidad porque también menciona algo el artículo 171, Juan José. ¿Cuál? Los medios de prueba ofertados para la medida cautelar son diversos a los medios de prueba o a los datos de prueba que fueran para el hecho delictivo, porque guarda una independencia los medios de convicción entre las medidas cautelares y las del hecho delictivo. Sin embargo, ocurre siempre que la imposición de la medida, incluso en su revisión, ¿a dónde se remite la gente del Ministerio Público? A los mismos datos de prueba, doctor, que sirvieron como base para el dictado del auto de vinculación a proceso. Efectivamente, y la ley no dice eso. Tan es así, Juan José, no me creas. El 171 dice invocar datos de prueba, no ofrecer datos de prueba. En esa tesitura solamente me gustaría que analizaran estos precedentes obligatorios, que analizaran la jurisprudencia y verían los defensores que es mucho más fácil hacer la revisión de una medida cautelar de lo que creen y que muy probablemente en la práctica judicial tengamos que hacer un recorrido analítico con base en los derechos fundamentales o humanos para verificar si estamos las audiencias realizando la de revisión de medida cautelar e incluso de imposición de manera correcta. En esa tesitura, pues les agradezco a todos los que estuvieron escuchando esta pequeña ponencia. Hay muchos temas que se pueden tratar de esto, hay muchas formas y sobre todo les agradezco más que hayan contribuido, que estemos contribuyendo a estas clases con causa. Como ustedes saben, yo tengo un hijo con diversidad funcional y también han contribuido con él para tal circunstancia. Y por ello, soy de los primeros que anima este tipo de foros y le agradezco mucho a mi amigo David Aboites que tenga esta gentileza con ellos, con nosotros y que nos dé la oportunidad de participar en estas clases con causa para efecto de que podamos ayudar a la gente que lo necesita. En este México tan golpeado por múltiples circunstancias, necesitamos gente valiente y gente que quiera contribuir a los que menos lo necesitan, siendo de manera gratuita y desinteresada. Pues es de mi parte todo, David, y terminé en punto.
No, mi estimado Gerard, muchísimas gracias. Como siempre, y tan atinado en tus comentarios, en tus exposiciones, te agradecemos el sumarte. Y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros participando. Es un honor para nosotros tenerte por acá, mi estimado Gerard. Al Gracias. contrario, gracias. Gabriel, felicidades y mi queridísimo amigo, gusto en verte. Igualmente, amigo. Igualmente, pues Pues, bueno, compañeros, ya estamos listos para continuar con nuestro siguiente expositor, el maestro Gabriel Aco Mendoza, quien es actualmente juez de ejecución de sanciones penales aquí en la Ciudad de México. Y bueno, también forma parte de de estos compañeros que están sumando como expositores, y él nos va a hablar de los traslados de personas privadas de su libertad, un tema también muy interesante y sobre todo en la voz de un experto. Maestro Gabriel, bienvenido, muchísimas gracias nuevamente por sumarse a esta causa. Y bueno, pues recordarles a los demás compañeros que todavía pueden hacer su donativo, pueden sumarse, a los que nos siguen en redes. Esperamos con poquito, mucho que podamos sumarnos, juntar algo para ayudar a estos niños. Adelante, maestro Gabriel, bienvenido, buena tarde. Gracias, buena tarde y qué gusto que haya participantes, que haya ese apoyo y qué gusto también escuchar a mi amigo Gerardo, es un genio el señor amigo. Pero bueno, pues vamos a charlar un poquito de los traslados. Los traslados han generado una diversidad de criterios y de problemáticas que se dan en el cruce que hay entre actividades penitenciarias y autoridades jurisdiccionales. Tradicionalmente estaban a cargo de las autoridades penitenciarias y la ejecución y disposición que se hacía de las personas privadas de libertad quedaba totalmente al amparo de esa función penitenciaria. El cambio, la evolución que ha tenido nuestro sistema ha llevado a reposicionar esta visión, primero considerándolos no como cosas o quitándolos de ese rango de cosificación que se tenía por las instancias penitenciarias y se busca darles ese trato digno, pero también se extrae completamente de la función penitenciaria a las personas que entran bajo esa custodia rígida o penitenciaria. El ingresar a ese esquema ha llevado a la necesidad de clasificación y aquí es donde parece que se van mezclando las funciones y que han generado esta problemática. Por un lado, el ingreso de las personas o las salidas de las personas de un centro penitenciario se dejaba a esas instancias. Con la evolución que ha tenido nuestro sistema, todo ingreso, toda salida tiene un control que se establece por la autoridad judicial. Pero dentro de esa forma de distribución que se tiene en los centros penitenciarios, son las propias instancias penitenciarias las que deben de distribuirlos o fijar un criterio en el que puedan ubicar de manera particular a cada una de las personas atendiendo varios factores, la edad, la duración de las condenas en caso de personas privadas de libertad con sentencia, o las medidas cautelares, también factores como el estado de salud y todo lo que pueda ir nutriendo esa perfilación. Las instancias penitenciarias son las encargadas de hacer una ubicación dentro de los centros penitenciarios. El ingreso es por una determinación judicial, ya sea medida cautelar o el cumplimiento de una pena de prisión. Esa bifurcación o separación que se está haciendo en las funciones ha llevado a confusiones, incluso siguiendo las prácticas que se seguían penitenciariamente en torno a disponer la ubicación de las personas que están bajo ese control en diferentes centros. Y era común encontrar que los centros penitenciarios ejecutaban traslados sin mayor solicitud o comunicación a la autoridad judicial y posteriormente únicamente informaban que esa persona ya no se encontraba en ese centro y que ya había sido trasladado a un centro distinto. Esto se venía considerando como una práctica regular o normal, pero se ha ido modificando a partir de la evolución que va teniendo nuestro sistema, particularmente de la reforma de junio de 2008, en la que se gesta este sistema acusatorio que actualmente tenemos. Viene una reforma que judicializa la ejecución de las penas y mete un control a través de jueces de ejecución en todo lo que corresponde al cumplimiento de las sentencias. Esa evolución que va teniendo y esa mezcla de funciones que tienen los involucrados como autoridades en el control penitenciario ha llevado a diferentes puntos de vista en torno a la materialización de ellos y a la confusión de funciones. La Ley Nacional de Ejecución de Penas, que data de 2016 y que viene a unificar los esquemas que en origen, en 2008, se habían dejado
de manera independiente para cada entidad, pretende unificar y consolidar de manera homogenizada para dar seguridad jurídica todo lo que corresponde a la etapa de ejecución, pero introduce dentro de su posibilidad todo lo que corresponde a esa función penitenciaria y dentro de ello involucra las medidas cautelares. La prisión preventiva, bajo el control penitenciario, es una de las que cobran especial relevancia. La ley establece también los tipos de traslados que se pueden encontrar y entonces vamos a determinar. Primero, todo caso en que una persona tenga que ingresar al control penitenciario deberá ser por orden o determinación judicial. La salida de ese control también debe estar posibilitada por esa determinación judicial. Lo que pasa al interior del centro implica necesariamente un control de perfilación que deben llevar las autoridades penitenciarias, es decir, ubicar cuáles son las áreas más convenientes en la medida cautelar o en la ejecución de la pena de prisión para el trato de la persona y abrir con ello lineamientos para las actividades, los servicios que tienen los centros y la seguridad o dignificación de la persona. Ya no se trata de cosas o objetos que puedan mover libremente, sino de personas y hay que cuidar ese aspecto de dignidad. Todo lo que sucede dentro, entonces, a cargo de una autoridad penitenciaria. Pero, ¿qué sucede cuando esa persona es llevada a un centro penitenciario distinto? O tiene el deseo de cumplir su estancia en un centro diverso, o simplemente las autoridades penitenciarias dicen, no puedo contenerlo en este centro o no puedo darle los servicios necesarios y requiero el ingreso a un centro distinto. Aquí es donde se viene la modificación de la estancia que tienen en un centro. La Constitución en su artículo 18 y la Ley Nacional establecen que la ubicación para el cumplimiento de una pena de prisión es una facultad que concierne a las autoridades judiciales. Será un juez el que determine en qué lugar deberá estar la persona para cumplir su pena de prisión. Con esto se involucran finalidades. La finalidad, que es la reinserción social, permite que entonces esa elección de centro pueda venir también por solicitud de la persona privada de libertad. Y aquí encontramos el primer supuesto de traslados que nos da la ley nacional. El artículo 50 nos habla de esta modalidad. Cuando la persona privada de libertad está cumpliendo una pena restrictiva de libertad en un centro penitenciario, es un derecho de la misma buscar el cumplimiento de esa pena en el lugar más cercano a su entorno social o su comunidad. El solicitar la posibilidad de cumplir la pena en ese sitio es un derecho que se le reconoce constitucionalmente y la ley lo trata de tal forma. Esto nos lleva a que se trata de un derecho que es elegible por la persona, habrá que verificar algunas condiciones y establecer entonces esa cercanía. Busca vincularse con reinserción social porque la cercanía a un sitio cercano al desenvolvimiento cotidiano con su familia o con su entorno social le facilita de entrada la relación con ese grupo, incluso al interior del centro. La mayor proximidad permitirá un mayor número, mayor tiempo, mayor calidad en las visitas que pueda tener en ese centro. Cuando cuando esa estancia en un centro penitenciario no es solicitada por la persona, también cabe la posibilidad de que ésta sea necesaria y que sea el propio centro quien admita o establezca las necesidades diversas para el trato de esa persona y requiera entonces ese traslado a la autoridad judicial, que es la única que podrá avalar la viabilidad y corrección en esa modificación de estancia en un centro penitenciario. Recuerden, si se trata de una facultad judicial, la determinación de un centro penitenciario es de un juez y cualquier modificación que se deba producir al respecto deberá llevar esa verificación por la autoridad judicial. Entonces, por un lado, podrá solicitarlo la persona privada de libertad cumpliendo una sentencia, el traslado voluntario. Y el traslado involuntario, que en su caso podrán solicitar las autoridades penitenciarias para que la persona sea modificada en la estancia que tiene en ese centro y se establezca un centro distinto. Estas dos formas de traslados tienen en común la solicitud previa que debe realizarse a una autoridad judicial. Será un juez el que determine si es viable o no modificar esa estancia en un centro penitenciario. Y eso nos lleva a un procedimiento que nos da la propia legislación nacional, el procedimiento jurisdiccional, a través de lo cual nos establece en sus artículos 120, 129, cómo se va a realizar esa verificación y qué actividad tendrá en su caso cada una de las partes que lo solicite, el sentenciado, la persona sentenciada o la autoridad penitenciaria.
Hasta aquí vemos lo que corresponde a esos dos traslados y el que se trate de una persona privada de libertad. Pero se producen en la práctica también sobre la medida cautelar modificaciones a la estancia en caso de quienes no cuentan con una sentencia condenatoria. Al inicio les indicaba que existe una clasificación y la legislación nos da los aspectos que deben ser considerados para establecer esa clase de ubicaciones en los centros penitenciarios. Y la Constitución y en ECO, la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen los motivos por los cuales tendrá que hacerse primera perfilación de ingreso a esos centros. De ahí nos separa en las personas que están cumpliendo una medida cautelar, prisión preventiva, o que están cumpliendo una pena de prisión punitiva. También nos hace una distinción entre centros diversos cuando se trata de mujeres u hombres. Establece una diferencia de centros cuando se habla de la edad, mayores de edad, y menores de edad, recordando que existe un sistema especializado en justicia para adolescentes que implica la restricción de libertad de quienes no han alcanzado los 18 años de edad y que puede producirse entre los 14 y antes del cumplimiento de los 18 años, que también serán centros distintos a donde se encuentran los adultos. La propia ley nos habla de una diferenciación de instalaciones cuando habla de los casos de inimputabilidad que requieran una estancia bajo un control en una institución, en tanto que las personas que no tienen esa condición deberán estar en los centros penitenciarios. Como ven, entonces, la forma y el motivo por el cual ingresan a cada uno de los centros que debe tener el Estado lo determina una autoridad judicial. Y la ubicación que puede darse dentro de los centros concierne a las autoridades penitenciarias. Pero ahora, modificación de instalaciones, de centros, cambiar de un centro a otro, debe llevar el control de una autoridad judicial. Puede darse por solicitud cuando se trata de una pena de prisión que se está cumpliendo por la propia persona sentenciada o de la propia autoridad que ejecuta esa custodia cuando por las circunstancias del centro o las características del caso en concreto, el centro tiene que modificarse porque no ofrece tal vez el nivel de seguridad, que no ofrece los servicios idóneos o adecuados para la persona, que existen condiciones que hacen inviable el trato digno de esta persona o se genera algún riesgo a la integridad de esta o cualquier otra persona, compañeros de estancia restrictiva de libertad o personal o seguridad del centro, gobernabilidad del mismo. Es decir, los factores que pueden llevar a que el centro requiera la intervención de un juez para que la persona pueda ser ubicada en un centro diferente al que se había determinado. Cuando esto se produce, esta necesidad o esa solicitud se produce durante la ejecución de una medida cautelar, la prisión preventiva, vienen factores distintos. Les decía, es un derecho el cumplir la pena de prisión en el lugar más cercano, pero muy comúnmente puede presentarse un traslado de una persona o la solicitud de cumplir la estancia de restricción de libertad en un centro diferente cuando todavía no cuenta con una sentencia condenatoria. Y aquí habría que considerar que los aspectos de verificación son distintos. Cuando está cumpliendo pena de prisión, es su derecho estar en el lugar más cercano a su entorno social, su familia, su grupo de origen. Pero cuando está bajo una medida cautelar, el derecho de cumplimiento ahí no se ha materializado porque no se trata de una pena, se trata de una medida cautelar que tiene como propósito un motivo distinto, preservar el procedimiento y obviamente llegar a la emisión de una determinación que concluya con ese procedimiento. Y entonces involucra la protección de las víctimas, los ofendidos, el salvaguardar el procedimiento, agilidad del mismo, preservar los medios de prueba que no se pongan en riesgo. En fin, la finalidad es distinta. Por lo tanto, no podría hablarse de el derecho a cumplir una pena porque no tiene una pena, tiene una medida cautelar, de tal suerte que no es propiamente un derecho de la persona migrar a un centro distinto en la solicitud de un traslado voluntario en ese estadio. Lo que sí corresponde es salvaguardar los derechos de esta persona, pero que tienen un matiz distinto, porque su derecho en esa instancia es la de el debido proceso, contar con la mayor oportunidad que involucra el interrogatorio, la cercanía con los testigos o con los medios de prueba que habrá de producir, con su defensa y estar principalmente cercano al lugar del procedimiento o del juicio. Como verán, los derechos son distintos. Ahí no tiene un derecho a cumplir una pena de prisión porque no tiene esa pena de prisión, apenas está buscándose una sentencia que puede dar su libertad o su condena. El derecho es entonces a agilizar, a hacer que sea consistente el ejercicio de su defensa
los medios de prueba y el lugar del procedimiento. En este caso, entonces, el traslado voluntario se ve restrictivo en cuanto a la voluntad o el deseo de la persona que se encuentra en esa custodia penitenciaria. El traslado voluntario que pueda presentarse por autoridades, a solicitud de autoridades, sí tiene una viabilidad y en este caso, si el fin del procedimiento es preservar el procedimiento, los medios de prueba, la forma en que éste se va a desarrollar y también las condiciones o seguridad de las víctimas ofendidos, este también puede ser solicitado, pero por esos factores. Lo mismo que involucra los que son coincidentes con la ejecución de una sentencia, la seguridad del centro, la gobernabilidad, la seguridad o integridad de las personas dentro de ese control penitenciario, pueden ser coincidentes con los fines de ese procedimiento. Pero esta solicitud amplía también a las personas que pueden solicitarlo y en este caso se habla de una institución también. Las fiscalías pueden solicitar la modificación de esa estancia, un traslado involuntario a un centro diverso, pero atenderá cuestiones de seguridad o preservación de algunos de los factores que les he señalado. Aquí, como ven, entonces tenemos el traslado involuntario, tenemos el traslado voluntario que puede darse dentro de una medida cautelar y que pueden darse también con la ejecución de una pena de prisión. La legislación nos prevé otros traslados y que también son muy comunes en la práctica. Estos dos que he mencionado tienen en común la solicitud previa y autorización previa al traslado de la persona por una autoridad judicial ante la solicitud que se plantea por alguna autoridad, autoridades penitenciarias o fiscalía en el caso de la medida cautelar. Pero puede darse una situación que es de urgencia. Cuando la autoridad penitenciaria que ejerce esa custodia no tiene el tiempo o las condiciones necesarias para gestionar esta solicitud ante la autoridad judicial, se encuentra en necesidad de ejecutar de manera directa, sin esa consideración previa, la estancia de la persona a un centro diverso. Esto debe obedecer siempre a factores de urgencia, la imposibilidad de acudir a obtener la autorización de esa reubicación o esa estancia traslado a un centro distinto. Si el factor es preservar la seguridad de las personas al interior de los centros, tanto la persona privada de libertad como las personas que están relacionadas en cumplimiento de alguna restricción de libertad, las personas personal de los centros penitenciarios, o bien la gobernabilidad y seguridad del centro, entonces pueden darse situaciones o condiciones en las que no se tenga ese tiempo. Y esto es lo que ilustraría la urgencia que nos regula la legislación nacional, en el artículo 52, para que pueda llevarse a cabo la valoración, la autorización y la ejecución de un traslado a un centro diverso por la autoridad penitenciaria sin la consulta previa a una autoridad judicial, pero no lo extrae del control y de la tutela que debe ejercerse judicialmente. Ese control judicial lleva a que entonces, al no haber la oportunidad de haberse pronunciado antes de que se mueva la persona del centro, de que se vulnere esa circunstancia de estadía en el centro, la autoridad penitenciaria tiene en rigor el deber de comunicarlo de manera pronta y para eso la ley le traza un término de 24 horas. Esta comunicación debe producirse una vez que se mueve de ese centro a la persona y comunicarlo a la autoridad judicial. A partir de ese momento, la autoridad judicial ya tiene la posibilidad de pronunciarse y cuenta para ello con 48 horas. Estas 48 horas, el juez habrá de determinar si esa modificación de estancia que realizó por motu propio la autoridad penitenciaria, efectivamente cumple con esos factores de urgencia. Si estos se cumplen, entonces podrá determinarse que es correcto, que es legal y mantenerlo en el centro en el que se ha establecido. La declaración de legalidad en ese traslado conlleva que permanezcan esas nuevas condiciones y la estancia de esta persona en el nuevo centro que se elige. En el caso de que no se cumplan con estos factores de urgencia o necesidad en ese traslado, lo que produce es un efecto de recomposición y retrotrae los efectos al momento previo de ejecutarse ese acto. Llevaría a que la determinación del juez, estableciendo que ese traslado no es legal, conmine a la autoridad penitenciaria que restablezca las situaciones previas al momento de su ejecución. Y esto sería
restituir o regresar a la persona privada de libertad al centro de origen, regresarlo a ese lugar para componer el aspecto que fue catalogado como no legal o ilegal en la ejecución de ese traslado. Estos aspectos que conllevan esta urgencia nos los describe la Ley Nacional en su artículo 52 y un factor que se incorpora, habrá de decirse que las legislaciones previas en la Ciudad de México, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, no establecía los traslados como un aspecto totalmente normado. En realidad seguía manteniéndose la función de autoridades penitenciarias. Y esa práctica que se tenía y la evolución que ha tenido nuestro sistema es lo que ha llevado a esas confusiones. Primero, a estimar que cualquier necesidad o consideración de la autoridad penitenciaria puede soportar un traslado urgente en esta condición que es más rígida. Hacer el traslado sin cumplir estos requisitos conllevaría a una valoración equivocada por parte de la autoridad penitenciaria y la necesaria composición que se hace de este procedimiento, retrotrayendo los efectos para reposicionar a la persona en el centro de origen. En las prácticas y la evolución que va teniendo el sistema es lo que no ha dejado que estos puedan cobrar la especial relevancia que tienen actualmente. Pero estos son los tres traslados que comúnmente se nos van presentando en la sustanciación de los procedimientos antes de la emisión de una sentencia y aquel proceso que corresponde a la ejecución de una sentencia. El traslado urgente, en coincidencia con los dos primeros que mencionamos, también puede producirse durante la ejecución de una medida cautelar. Pensemos en el caso de riesgo a la integridad o seguridad de las personas privadas de libertad o seguridad o gobernabilidad del centro. La propia legislación nos hace especial matiz en una clasificación que, casi por regla, conlleva necesariamente a la revaloración de centros y las estancias, así como las medidas que deben aplicarse, y esta es la delincuencia organizada. Los traslados voluntarios no podrán practicarse aún en ejecución de pena por la persona que lo solicita la persona, no pueden ejecutarse tratándose de casos relacionados con delincuencia organizada. Esas son una excepción. Y entonces, desde inicio, el origen, el ingreso a los centros y la valoración que hacen las autoridades penitenciarias deben llevar a que estos estén ubicados en centros con condiciones particulares que generalmente se traducen en el nivel de seguridad. Nuestra ciudad tiene distintos centros que cuentan con niveles de seguridad diversos, de baja seguridad, media seguridad y alta seguridad. Delincuencia organizada está dispuesta para ingresar a esos centros, así como aquellas personas que cuenten con la imposición de medidas especiales de seguridad, que tienen cierta similitud a las medidas cautelares que se aplican para el procedimiento, porque cumplen con los mismos factores. Para atender la aplicación de una medida de esta naturaleza, tiene que hacerse la misma revisión en torno a la idoneidad de la medida, la necesidad de esta y la proporcionalidad. No todos los casos implicarían la aplicación de esas medidas especiales porque se tornan restrictivas en lo que corresponde a la ubicación de los centros y con ello el nivel de seguridad, que a la postre va a impactar necesariamente en los medios de reinserción y dentro de ellos la propia vinculación con el entorno social, porque reducen los tiempos de visita, el número de visitas, reducen las actividades que pueden realizar al interior de los centros. Entonces, estas medidas también son de relevancia y tienen en su previsión la posibilidad de considerarse la graduación de las mismas. Es posible que una persona ingrese sin tener esas medidas y que durante su estancia se vea la necesidad de aplicación de las medidas. Y en automático podría dar paso a la necesidad de solicitar un traslado o ejecutar un traslado de esta índole en los de excepción, cuando se nos materializa esa condición en una persona privada de libertad y que nos pone en riesgo la estabilidad del centro, su seguridad o las propias personas. Otro factor que se considera y que es coincidente tanto en medida cautelar como en la ejecución de una pena de prisión es la seguridad y la salud de la persona. En casos de padecimiento de alguna circunstancia que pueda poner en riesgo la vida de la persona, es claro que el centro penitenciario no va a tener el tiempo de solicitar ese traslado a una autoridad penitenciaria. Entonces, esta valoración puede darse a través de la propia instancia penitenciaria, determinar la necesidad de esta, la valoración y, en su caso, la autorización de esta, asumiendo la responsabilidad y las consecuencias que pudiera implicar esa determinación
o la omisión de ello, ¿no? Que podría ser el riesgo a la vida de la persona. Al actuarse de esta manera y preservar la integridad de la persona, puede realizarse este traslado a un centro médico, por ejemplo, y determinar en ellos el procedimiento que preserve la integridad o la salud de la persona, pero tendrá el mismo deber de comunicarlo a la instancia judicial, quien habrá a su vez de valorar si ese traslado que se determinó y ejecutó por las autoridades penitenciarias cumple con estos requisitos de urgencia que nos establece la legislación. La diferencia cambia un tanto en la forma en que habrá de restituirse este traslado una vez cumplida la condición o la necesidad que se establece, porque se presta un poco al criterio. Habrá juzgadores que determinan que no requiere de mayor consideración y una vez que desaparezca la causa de necesidad, retornarlo al centro penitenciario. En tanto que hay juzgadores que estiman que una vez que se cumpla con la salvaguarda de esa integridad, seguridad de la persona, superada la urgencia médica, eh, deberá hacerse la comunicación y en su caso determinar la viabilidad de regreso al centro penitenciario. Finalmente, nos quedan los tratados más que corresponden a los nacionales o internacionales. La internacional básicamente es una gestión que realiza la autoridad penitenciaria con la autoridad judicial porque todo ello se lleva a través de la intervención diplomática que hay entre los estados. Y entre estados se suman a las mismas reglas que nos dan los traslados regulares, el involuntario, el voluntario o el de excepción, pero únicamente se establecen las circunstancias de los centros y autoridades que controlan la función de los centros penitenciarios. Eh, bueno, básicamente estas son las diferencias y los tipos de traslados que tenemos en nuestra legislación y pues espero que haya sido un poco claro la separación que hay de ellos, mi querido amigo doctor. Bueno, por ahí, doctor, ya. Bien, antes de que nos conteste, por ahí si tienen algún comentario que quieran hacer, con todo gusto. Adelante, compañeros. Podemos hacer alguna pregunta si tienen. Bueno, pues si no hay dudas, no nos resta más que dar las Yo gracias. sí Bueno, tengo una pregunta, perdón, maestro. Yo sí adelante, tengo una. adelante. Maestro Baco, una cuestión. Creo que ya lo mencionó, pero para que no me haga enredos. Si, por ejemplo, los jueces tradicionales que llevan la ejecución no siguen el procedimiento en términos del 126 y remiten a una persona a diverso reclusorio, bueno, de un centro de reclusión a un centro penitenciario, eh, nada más con la pura solicitud del director ejecutivo, Oscar León, sin allegarse de ningún oficio de dónde lo pueden recibir, sino nada más con la petición de este señor y lo que indica él de que quiere trasladarlo, ponga usted a la penitenciaría y llega la solicitud, el juez cita audiencia y en la audiencia pregunta a las partes si tienen algo que decir o no, nadie tiene nada que decir y entonces resuelve. Yo entiendo, de acuerdo a la explicación, maestro, que usted acaba de dar, que tendría que retrotraerse todo hasta el momento en el que se hizo la solicitud. Pero a mí lo que me causa conflicto es decir, así como que y lo van a tener que trasladar de donde ahora, de la penitenciaría, de donde ahora está, nuevamente al centro de reclusión. O sea, se me hace así todo un trámite, ¿no? Entonces, habría formas Finalmente, el señor sí se tiene que ir a un centro penitenciario porque ya está sentenciado, pero el procedimiento pues no se ciñó al 126, o sea, no hubo pedimento
oficios, perdón, de qué centro lo podía, los oficios de qué centro lo puede recibir, qué condiciones, su tratamiento. ¿A usted qué opinión le parece, me merece, maestro? ¿Me puede decir? Sí, rapidísimo. Creo que son dos cosas distintas. Si lo que tenemos es una persona privada de libertad en un centro de reclusión preventivo y ya tiene una sentencia condenatoria, la facultad de determinar el centro en el que habrá de cumplir la pena de prisión es de la autoridad judicial. Se necesita del mayor número de elementos, por eso muchas veces la sugerencia que viene de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Penitenciarios en el área de reinserción social sugiere centros que además se ciñen a los criterios de inclusión que están públicos en Internet, son comunicados a las autoridades judiciales y en esto se establece cuáles son las características de los centros penitenciarios en la Ciudad de México. Se establecen cuáles son los lineamientos que permiten el ingreso o la exclusión de esos centros a las personas. Mucho tiene que ver la incidencia delictiva, si tienen antecedentes, la edad que tenga la persona, la duración de la pena, el tipo de delito. Pero eso no obliga al juez a determinar ese centro. Es decir, podrá haber una sugerencia de un centro penitenciario y tal vez el que advierta el juez no corresponda a ese y sí a uno distinto en la Ciudad de México. Para este caso no hay un procedimiento, no aplica el procedimiento jurisdiccional que está en los artículos 120 a 129, porque es el ejercicio de una facultad directa del juez, determinar en qué centro se va a cumplir. Si viene la solicitud de la autoridad penitenciaria, entonces sí, se ciñe a ese procedimiento y tendrá la oportunidad de contestar esa acción que está instando el centro penitenciario la persona privada de libertad, que en este caso estará asesorada por su defensor. Ese procedimiento 120 a 129 nos marcaría una forma distinta de llevarlo. Ahora, si la ejecución de ese traslado se ejecuta sin avisar al juez, estaríamos en un supuesto de urgencia o el artículo 52. Este ya tiene una revisión directa por la autoridad judicial en términos de legalidad. Vamos a revisar únicamente que el actuar de la autoridad penitenciaria se ajusta a esa legalidad, mantener o retrotraer los efectos. En el involuntario no podríamos retrotraer efectos porque todavía no se ejecuta el traslado. Apenas nos están pidiendo la autorización para ordenar que sea trasladado a un centro diverso. Lo que viene de la autoridad penitenciaria, esa sugerencia, es únicamente aportación de información que puede orientar a la función del juez, pero no lo condiciona. Y en este caso no tiene el peso vinculante para que un juez determine el centro que ha dicho la Dirección Ejecutiva de Asuntos Penitenciarios. Únicamente orientaría. Espero haber contestado la pregunta. Y bueno, querido amigo, doctor, Gracias, un maestro. verdadero gusto poder participar con ustedes y ver No, que pues, al que contrario. hay interés en esta noble causa, ¿no? Y espero que no sea la última y que haya hecho mayor continuidad. Claro que sí, siempre, siempre, con gente como ustedes apoyando también, lo seguiremos haciendo. Pues muchísimas gracias, mi estimado Gabriel Laco. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pues gracias a todos ustedes. Vamos a hacer un descanso de media hora. Nos vemos, por favor, en un ratito, 6:30, para continuar con nuestra segunda jornada jurídica. Les recordamos que todavía pueden hacer su donativo para poderse sumar a la causa de esta segunda jornada jurídica, que es apoyar a una casa de niños con cáncer. Gracias, estamos en contacto, Muchas maestro. gracias. Gracias.